Bien, referente a esta clase, nos toca ver la parte de variaciones. Por favor, me confirman si es que estamos viendo la presentación en la pantalla. Variaciones debe decir aquí. Sí, Sí, lice. lice. Listo. Solo confirmar que sí estoy grabando, sí está grabándose, perfecto, ahí sí ya. ¿Qué es una variación? Ese es el siguiente tema. Después de haber visto una combinación, analizamos la primera parte, que es una variación sin repetición. Son todas las posibles permutaciones o agrupaciones ordenadas de R elementos. Acuérdense que R representaba la población, que se pueden realizar en un conjunto de N elementos, ¿no? Características. No entran todos los elementos, esa es una característica muy importante. Otra, sí importa el orden, y la otra, no se repiten los elementos, que es el tema que estamos viendo. ¿Cuál es nuestra fórmula? B de variación n de R es igual a n factorial sobre n menos R factorial. Acordémonos que n representaba la población, o va a ser el número de elementos, y R representa la muestra o el número de elementos seleccionados. Entonces, las características aquí muy importantes es que no van a entrar todos los elementos y que sí importa el orden, ¿no? Y obviamente, como es el primer caso, sin repetición no se repiten los elementos. De una vez, revisemos lo que es una variación con repetición. Son todas las posibles permutaciones o agrupaciones ordenadas de R elementos que se pueden realizar en un conjunto de N elementos. O sea, es prácticamente lo mismo de las variaciones sin repetición. Las características, aquí hay un cambio. Entran todos los elementos si N es mayor que R. Sí importa el orden, hasta ahí está lo mismo. Y este de aquí, sí se repiten los elementos. En la anterior, Fulmina decía no se repiten los elementos. Entonces aquí pueden repetirse los elementos. ¿Cuál es la fórmula? Variación n de R es igual a n elevado a la R. Luego veremos el concepto de probabilidades. Es el mayor o la menor posibilidad que ocurra o no a un determinado suceso. Esta es la fórmula que nosotros vamos a trabajar de una probabilidad. La probabilidad es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Tal vez esta fórmula no esté de acuerdo a lo que tiene usted en el módulo, porque allá utiliza una parte de conjuntos. Entonces yo veo esta formulita es más accesible para poder trabajar. Para todo evento que se cumple, que 0 menor o igual que la probabilidad de A y menor o igual que 1. Y usted ve que aquí prácticamente se está terminando la fulmina, ya no hay más presentaciones, ya no hay tarea esta semana, no, porque el portafolio usted ya está entregando. Entonces, en esta semana solo tiene que dar la autoevaluación. Bien, con eso pues regresamos ya a los ejercicios. Si usted quiere ir trabajando con el módulo, nos encontramos en la página 31 y vamos con el primer ejercicio, por favor. Dice lo siguiente. Página 31. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con 1, 2, 3, 4, 5? Ya. Justo iniciando el ejercicio, hay una situación que debemos considerar. A ver, número 1. Ya. Voy a anotar porque es importante este cambio que hay que hacerle aquí. ¿Cuántos números de 3 cifras? ¿Cuántos números? Ay, carambas.
de 3 cifras se pueden formar con 1, 2, 3, 4 y 5. Dos, 3, 4 y 5. Ya. Así como está el ejercicio, no sería uno que tenga que ver con una variación sin repetición. Aquí tranquilamente se podría considerar como variación con repetición, ¿no? Entonces ese es el primer cambio que voy a hacer y después podríamos hacer este ejercicio. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los números? Entonces, en ninguna parte me está diciendo alguna restricción. Yo puedo formar el número 1, 2 y 3. Válido. Puedo formar el número 2, 2 y 2. Entonces, aquí estamos viendo que este sería con repetición. Se están repitiendo los números. Entonces, aquí vamos a hacerle un cambio, número de 3 cifras, y le vamos a poner esta palabrita, distintas, para poder trabajar con la primera etapa, distintas. Ya, porque justo así está en el módulo puesto el ejercicio para que se pueda trabajar con una variación sin repetición. Entonces, agregando esa palabrita, ahora sí nosotros estamos listos para poder trabajar. En primer lugar, hagamos un resumen de la fórmula que nosotros tenemos que trabajar. La variación n, r es igual, y esta fórmula tiene que ver con lo que era combinación en la clase anterior, n factorial sobre, entre paréntesis, n menos r factorial. La fórmula de combinación que trabajamos la semana anterior, aquí estaba puesto r factorial. Ese se le ha quitado. De ahí es lo mismo, solo que el numerador n factorial y en el denominador n menos r factorial. No está puesto aquí r factorial y esa es la diferencia con combinación. Entonces, la variación, esta es la fórmula. ¿Qué representa lo que yo le decía? N. La n es o sigue siendo la población o el número de elementos. El número de elementos. Y R, que es la muestra, este en cambio representa el número de elementos seleccionados. Número de elementos seleccionados. Y obviamente la B de variación, creo que eso sí nos acordamos, ¿no? Ya, ¿cuáles son las preguntas claves que nosotros debemos hacer aquí? La primera es si importa el orden. Entonces aquí le vamos a poner importa el orden y el momento que yo haga esta pregunta debe ser que sí importa el orden. La combinación, en lo que hicimos la clase anterior, no nos importaba el orden. Aquí sí importa el orden.
y se va a coger algunos elementos. Algunos elementos. Con este resumen, ahora sí nosotros vamos a proceder a ver los datos de nuestro problema e ir identificando si es o no una variación. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con? Aquí n representaría la población o el número de elementos son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, n es igual a 5 y r, que representa la muestra o los elementos seleccionados, dice que escojamos 3 cifras de estos de aquí. R es igual a 3. El momento que me está diciendo que son distintas, pues prácticamente es una variación sin repetición. Ah, pero ¿por qué más es una variación? Pongámosle primero B de variación. Identifiquemos n, r. La pregunta que le decía, ¿importa el orden? Entonces, yo voy a coger aquí 3 numeritos cuales quieras. Por ejemplo, puedo coger el 2, puedo coger el 1 y puedo coger el 5. ¿Sí? Es lo que me dice, que coja 3 cifras. El 215. Este numerito, si yo le pongo en diferente posición, que sé yo, le pongo primero al 5, luego le sigo manteniendo al 1 en la mitad y luego le pongo al 2. Entonces, ¿importará el orden? Obviamente que sí, porque estos dos números no son iguales. 215 no es igual a 512. Entonces, mucho importa el orden en esta parte y por eso hablamos de que es una variación. Y obviamente dice, algunos elementos se va a escoger solo 3 de estos 5 que tenemos aquí. Solución. Identificada ya que es una variación sin repetición, porque el que me diga distintas ya me hace una variación sin repetición, ¿qué representaría entonces nuestra fórmula? Variación n, r va a ser igual a n factorial sobre n menos r factorial. N menos r factorial. Variación n, ¿cuánto vale? 5,3 va a ser igual a 5 factorial sobre, y aquí le hacemos directo, ¿no? ¿Cuánto es 5 menos 3? 2 factorial. Variación 5 de 3 es igual, el 5 hay que reducirle hasta el 2, 5 por 4 por 3 y por 2 factorial sobre el 2 factorial de aquí. Simplifico, variación 5 de 3 es igual a 5 por 4, 20 por 3, 60. Ya está la respuesta de lo que es una variación sin repetición. Luego voy a hacer este mismo ejercicio, solo quitándole esta palabrita, distintas, nada más. Entonces, así estaría el primer ejercicio referente a variación sin repetición. No sé si de una vez ya le planteo el otro ejercicio para que veamos la diferencia, ¿no? De una variación con repetición, porque la fórmula nosotros ya la teníamos. Entonces, ¿qué tal si trabajo con este mismo ejercicio, tal cual como está aquí, pero sin esta palabrita distintas? Entonces, al decirme cuántos números de 3 cifras se pueden formar con... Entonces, al no decirme ninguna exclusión, yo puedo formar el número 111, el número 222, el número 334, el número 445. Entonces, aquí van o pueden darse elementos que se repitan. Entonces, para aquello, de acuerdo a esto, con lo mismo, solo que quitándole, vuelvo a repetir esta palabrita distintas, tal cual como está de color rojo, ¿cómo nos quedaría el desarrollo? Pongámosle aquí datos del problema.
Eso no va a variar. N es igual a 5, R es igual a 3, y esto representa una variación con repetición. N, R es igual. Entonces, esta de aquí es una variación sin repetición, decíamos, ¿no? Pongámosle así, sin repetición. En cambio, esta de aquí representa una variación con repetición. Solución. La fórmula, variación N, R va a ser igual. ¿Cuál es la fórmula en una variación con repetición? N elevado a la R. Variación con repetición 5 de 3 es igual. N, ¿cuánto valía? 5 elevado al cubo. Variación 5 de 3 es igual. 5 por 5, 25 por 5, 125. Entonces aquí ha aumentado. Cuando es sin repetición, hemos tenido 60 posibilidades de formar con estas cifras números con estos números de 3 cifras, sin repetición. Pero con repetición se va de 60, se duplica un poco más del doble, 125. Ya, entonces ahí por favor haga la captura correspondiente. Ya hemos hecho un ejercicio sin repetición primero y luego un ejercicio con repetición. Pasemos a la siguiente página, ¿no? Ejercicio número 2. Dice, página 32 me encuentro, por favor. En un aula hay 19 estudiantes en total y se va a elegir la directiva del curso, presidente, vicepresidente y tesorero. ¿De cuántas maneras se pueden elegir? Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacer aquí es si importa el orden. Entonces, ¿importa el orden? Obviamente que sí, porque el presidente tiene una función, el vicepresidente tiene otra función y el tesorero tiene otra función. En ese momento usted va a identificar que ya es una variación. Ahora, veamos si solo cogemos algunos elementos. Dice, en un aula de 19, de los 19 solo vamos a escoger 3. Entonces, se va a escoger solo algunos elementos. Y veamos si es que es una variación con repetición o es una variación sin repetición. Supongamos que el señor Spin sale de presidente. Entonces, el señor Spin no va a ser presidente, no va a ser vicepresidente y no va a ser tesorero. No se pueden repetir las dignidades. De ley tienen que ser personas diferentes. Por lo tanto, esta correspondería a ser una variación sin repetición, una variación normal. Me queda menos de un minutito, entonces de ley vamos a retomar regresando, por eso no escribí nada porque se sabe borrar. El momento que se corte, por favor, nos volvemos a conectar para la segunda sesión de clase.